El sol apenas comenzaba a salir sobre las colinas de Ronda, tiñendo de oro las tejas de las casas blancas y los campos húmedos por el rocío. En una llanura rodeada de olivares y encinas, se encontraba el refugio del viento, la antigua finca de caballos que había pertenecido durante generaciones a la familia de Lucía Morales, una mujer de 26 años que había decidido regresar a su tierra después de años en Sevilla, tratando de encajar en una vida que no era la suya. Lucía caminaba con paso firme entre los establos de madera oscura, su chaqueta de cuero rozando los viejos barrotes mientras saludaba a cada uno de los caballos por su nombre. Pero al llegar al último box, su expresión cambió. Ahí estaba Sombra, su compañero más fiel, el caballo que había criado desde potro, aquel que no solo respondía a sus órdenes, sino también a sus emociones más profundas. Sombra era un imponente andaluz de pelaje negro como la noche sin luna. Nadie podía montarlo excepto ella. Era libre, casi salvaje, pero con Lucía era otra criatura, serena, protectora, casi humana en sus gestos. «Buenos días, mi niño», susurró, acariciando su cuello con ternura. Montar a Sombra cada mañana era un ritual sagrado. No importaba si llovía o si el trabajo se amontonaba, cabalgar por los campos con él era la única forma que tenía Lucía de sentirse viva, en control, en paz. Desde que volvió de la ciudad y tomó las riendas del negocio familiar, había encontrado en la rutina del campo la cura para su ansiedad, sus dudas, su soledad. Pero esa paz se rompería pronto. Todo comenzó en una mañana como cualquier otra. El aire olía a heno fresco y el cielo se teñía de nubes suaves. Lucía se dirigió como siempre al box de Sombra, pero al llegar, el espacio estaba vacío. Vacío. El corazón le dio un vuelco. Miró el suelo, ni una huella. El candado del establo seguía cerrado desde dentro. Sin señales de violencia. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo normal durante la noche. Sombra, simplemente, no estaba. «Esto no puede estar pasando», gritó, corriendo desesperada por el campo. Llamó a los trabajadores, buscó por las colinas cercanas, recorrió los caminos. Nadie lo había visto. Nadie había oído nada. Ese día se convirtió en noche. La noche en una semana. Y el silencio, en tormenta. Lucía dejó de comer, de dormir. El pueblo comenzó a hablar, que si lo habían robado, que si era cosa de brujería, que si el animal se había vuelto loco y huido al monte. Pero ella sabía que nada de eso era verdad. Algo dentro de su pecho, en el mismo lugar donde antes sentía a Sombra, ahora palpitaba vacío, inquieto. Una noche, incapaz de soportar la quietud de su habitación, Lucía tomó su chaqueta, cruzó los pastos y subió sola al cerro más alto. El viento silbaba como una advertencia entre los olivos, y la lluvia comenzó a caer lenta, helada, como lágrimas. «¡Sombra!», gritó con todas sus fuerzas, la voz temblando, quebrada. «Vuelve, por favor». Nada. Solo eco y truenos le respondieron. Lucía cayó de rodillas en el barro, empapada, con las manos en la tierra. Por primera vez en muchos años, sintió que no podía hacer nada. Que tal vez, el alma que tanto la sostenía, se había ido para siempre. Pero desde lo alto, en la oscuridad, algo la observaba. Había pasado una semana desde la desaparición de Sombra, pero para Lucía, el tiempo parecía haberse detenido. Las horas no eran más que silencios prolongados, y los días se confundían entre la niebla de la rutina y la impotencia. El ambiente en Ronda se volvió tenso. En el mercado, las panaderas cuchicheaban a su paso, y los niños del pueblo murmuraban historias al caer la noche. Unos decían que contrabandistas habían cruzado la frontera y robado al majestuoso caballo para venderlo en el extranjero. Otros hablaban de una sombra negra, una criatura de otro mundo, que recorría los montes andaluces a medianoche, llevando consigo las almas de los que amaban demasiado. Lucía no creía en supersticiones, pero tampoco encontraba consuelo en la lógica. ¿Cómo podía haber desaparecido Sombra sin dejar rastro, si la finca estaba cerrada? ¿Cómo era posible que ni siquiera los perros ladraran aquella noche? Fue entonces cuando apareció él. Jaime, un hombre de rostro curtido por el sol y la soledad, se presentó en la finca una tarde ventosa.
Llevaba botas gastadas, un sombrero descolorido y una mirada que hablaba de otras guerras, otras pérdidas. Dijo ser exoficial de caballería, ahora retirado y viviendo en una vieja cabaña en las montañas. Vi una silueta, dijo con voz grave. Una noche, mientras bajaba la niebla. Era un caballo negro, sin montura. Estaba solo, pero no parecía perdido. Lucía lo miró fijamente. Quería creer. Quería gritarle que no jugara con ella. Pero en sus ojos no había burla. Había respeto. Y algo más, algo que no compartía del todo. ¿Dónde lo viste?, preguntó ella, apenas susurrando. Jaime señaló al norte, hacia Sierra del Palo, una zona que los lugareños evitaban desde hacía años por su difícil acceso. Decían que ahí el bosque tragaba a quien entraba sin permiso. Si ese caballo es lo que creo, no deberías buscarlo, advirtió. Pero Lucía ya había tomado una decisión. Esa misma madrugada, antes de que el sol tocara el horizonte, Lucía salió sola, con una linterna, una mochila y el corazón latiéndole en la garganta. Subió por senderos casi borrados por el tiempo, cruzó riachuelos ocultos entre arbustos y se internó en un bosque donde el viento susurraba en dialectos olvidados. A cada paso, recordaba momentos con Sombra, la primera vez que se dejó montar, las carreras junto al río, el día en que, sin saber cómo, la abrazó con el cuello cuando ella rompió a llorar tras la muerte de su madre. El bosque se fue cerrando. Todo era sombra, piedra húmeda y ramas que arañaban la piel. De pronto, algo brilló entre las hojas, un pedazo de cuero roto, como parte de una brida desgarrada. Lucía lo recogió con manos temblorosas. No había duda, era de Sombra. Unos metros más adelante, en la hojarasca oscura, distinguió gotas secas de sangre. El corazón se le heló. Quiso seguir, pero las ramas crujieron a su espalda. Se giró, rápida, pero no había nadie. Solo el bosque, eterno y mudo. Dio otro paso y entonces, claro como el agua, lo escuchó. Un relincho. Fuerte, lleno de dolor y furia. Era Sombra. Tenía que ser él. ¡Sombra!, gritó Lucía, girando sobre sí misma, buscando el sonido. Pero el eco del relincho se desvaneció entre los valles, como si el propio monte se lo hubiera tragado. No había dirección clara, no había más señales. Solo un silencio repentino, tan profundo, que dolía. Lucía se quedó quieta. En su interior, una certeza comenzaba a formarse. No estaba sola allí, pero tampoco era bienvenida. Las noches comenzaron a volverse extrañas desde aquel día en la montaña. Lucía despertaba empapada en sudor, con el corazón agitado, como si algo, o alguien, la llamara desde la distancia. En sus sueños, Sombra aparecía siempre igual, inmóvil sobre una colina neblinosa, mirándola con esos ojos profundos. No hablaba, pero ella entendía. Él le pedía que no se rindiera. Durante el día, los límites entre sueño y realidad empezaron a difuminarse. A veces sentía el viento soplar como un relincho lejano. Otras, le parecía ver una silueta oscura entre los árboles, solo para que desapareciera al parpadear. Jaime, más abierto que nunca, rompió el silencio una noche junto al fuego. Hace generaciones, la gente de estas tierras hablaba de los espíritus guardianes, contó, sin mirarla directamente. Caballos que no eran del todo animales, sino parte de la tierra misma. Elegían a una persona y la protegían con todo su ser. Lucía contuvo la respiración. ¿Estás diciendo que Sombra es uno de ellos? Él asintió despacio. No es un caballo cualquiera. Y tú lo sabes. Al amanecer, guiada por una certeza que no podía explicar, Lucía se adentró más que nunca en la montaña. Siguió un antiguo cauce seco, trepó entre rocas y cruzó un bosque denso, donde ni el sol se atrevía a entrar. Tras horas de caminar, el paisaje se abrió. Una dolina escondida, cubierta de hierba alta y atravesada por un arroyo cristalino. Y allí estaba Sombra. Más delgado, herido en una pata, pero de pie. Majestuoso. Firme. Lucía se acercó sin hablar, conteniendo las lágrimas. Él levantó la cabeza, y al verla, relinchó suavemente. No había rabia ni miedo. Solo reconocimiento. Solo vínculo.
Ella lo abrazó como si fuera parte de sí misma. Sabía que no me habías dejado, susurró. El reencuentro fue breve. Al volver a la finca, la realidad la golpeó con fuerza. Una carta oficial esperaba sobre la puerta del establo. Una promotora inmobiliaria ofrecía comprar los terrenos para construir un complejo turístico. Si no aceptaba, iniciarían acciones legales por deudas antiguas del terreno. Lucía leyó la carta una y otra vez. ¿Vender? ¿Dejar atrás todo por lo que había luchado? ¿Renunciar a la tierra de su abuelo, a Sombra, a sí misma? Puedes huir, dijo Jaime, apareciendo en la sombra del establo. Y vivir en paz. O puedes quedarte y luchar. Lucía no respondió. Pero sus ojos ya no eran los mismos. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba los cerros, Lucía ensilló a Sombra. Lo montó como antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Y cabalgó. Galoparon colina arriba, cruzaron los olivares, desafiaron el viento. Sombra corría con fuerza renovada. Ella se aferraba a él como quien se aferra a una decisión aún no dicha, pero ya tomada en el alma. Desde lo alto, Lucía vio todo, su tierra, los establos, los olivos y, a lo lejos, los camiones blancos de la constructora. El mundo que venía a arrebatarle su hogar. El viento le revolvía el cabello. Su mirada ardía. Aún no había pronunciado su respuesta. Pero el corazón ya había elegido. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.